Segunda parte del turismo en nuestra industria en digital Costa del Sol Televisión. Hoy, programa monográfico para conocer cuál es el momento actual del sector de los apartamentos y de las viviendas turísticas en función de un colectivo, de una asociación como es la de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía, bajo las siglas de AVAPROP. Con nosotros su presidente Carlos Pérez Lanzat y el secretario general de la misma, Álvaro Gracianes. Todo ello al hilo de este importante congreso que a partir de mañana se va a celebrar en Málaga hasta el próximo día 12 bajo el nombre de Vitur Summit 2023, donde va a reunir a profesionales del sector de los apartamentos turísticos, vivienda turística y alojamientos flexibles. Término que hasta ahora yo no había escuchado, y aprovechando que estáis, ¿qué es un alojamiento flexible? Bueno, hay distintas tipologías. Todo lo que sea menos de un año, es decir, personas que están en un destino con distintos modelos, puede ser co-living, brand resident, que sería como un servicio residencial de marca, ¿no? Por ejemplo, Four Seasons ahora en Marbella va a tener una serie de villas donde tendrán un propietario, pero luego, o así se ha publicado y hemos entendido, hay un propietario, pero luego se puede alquilar y puedes tener todos los servicios de la marca, obviamente de lujo, vinculados a esa villa. Vale. Entonces lo que entras, porque hay distintos tipos de brand resident. Hay brand resident que están dedicados, o sea, una urbanización por una marca de coches de lujo y tienes un coche disponible para los vecinos, pero esa urbanización, el uso el fin es puramente residencial. Ahí no sería turístico ni de alojamiento flexible. Pero hay otras marcas que sí, ya como Mandarín en Barcelona, pero Four Seasons sí lo está haciendo aquí, y en Costa del Sol se ha hecho también, y hay bastantes proyectos. Puede ser un co-living, también ahora están también muy senior co-living, que aquí en la costa también hay varios proyectos y hay interés. O sea, todo lo que sea, o alojamiento corporativo para empresas, todo lo que sea una estancia media. Posiblemente alguna que otra persona, y yo creo que serán muchas, al hilo de lo que estamos hablando, se sientan interesados, sobre todo porque a lo mejor tienen propiedades, no están siendo con motivo de la nueva ley de arrendamiento. No sé si esto va a favorecer o no que la gente piense en tener las opciones de viviendas turísticas o de apartamentos turísticos, porque ¿quién se va ahora a plantear ante lo que suena que un alquiler no se garantiza luego a la hora de romper el contrato por término, sino que hay ciertos flecos de posible situación complicada? Vitur Summit 2023, para estas personas, ¿es también un lugar de encuentro al objeto de poder acudir allí y buscar ese asesoramiento y conocer personas que le puedan orientar sobre estas nuevas expectativas que se están creando? ¿Cómo se entra? ¿Es entrada gratuita? ¿Vamos a estar abiertos también a participar con la gente que de manera anónima y espontánea quiera tener conocimiento de este sector? A ver, son 3 días, hay miércoles, jueves y viernes. Un programa intensísimo. Correcto. Entonces, miércoles contenido puramente del mercado nacional de España, porque España ahora mismo es uno de los países más importantes de Europa. Y luego jueves y viernes, que la mayoría de los ponentes, como traemos expertos internacionales, pues hablarán en inglés, pero habrá una traducción simultánea. Se trae te traes tus propios auriculares, te conectas a la aplicación del evento y estás escuchando todo absolutamente en español. Se compran las entradas en vitursummit.com, vitursummit con 2 M's.com. Y es que hay varios precios. Claro, si quieres venir un día, si quieres venir los 3 días, si quieres aprovechar, hay cenas y una agenda social, si quieres disfrutar de la agenda social para hacer el mayor networking, conseguir los mayores contactos posibles. Y lo que va a haber, pues al final es un foro donde está enfocado a gente que está dedicada, como decimos, a esto, y va a haber profesionales para dar respuestas. Yo creo que esto, además, Álvaro, en torno a lo que es la ley de arrendamiento urbano, los planteamientos que se están haciendo de la ley de vivienda y todo esto, creo que efectivamente siempre se van a tocar esos temas, ¿no? O sea, eso... Claro, sin duda. Ahora mismo el proyecto de borrador de ley que finalmente se aprobará, se prevé que la persona que tenga una vivienda tenga a lo mejor cierta reticencia a estar en este mercado y que busque alternativas. Yo no creo que sea tan fácil
que se produzca un trasvase de la vivienda tradicional a la vivienda de uso turístico por la implicación que tiene una vivienda turística, porque una persona tiene una vivienda de alquiler tradicional y a no ser que tenga un inquilino malo, no tiene muchas preocupaciones. Vale. Cobrar la renta, es otra historia. Que se estropee la caldera, poca cosa. Una vivienda turística tiene una implicación mucho, pero sí que es verdad que como el concepto de residencia permanente a nivel usuario ciudadano está cambiando, claro. Ya en España por fin ya tenemos movilidad laboral, porque no teníamos. Las familias, para bien o para mal, ya la familia tradicional se está rompiendo un poco y hay más personas solteras que van a un sitio o van a otro, pues entonces esa necesidad de la demanda va a ser cubierta con lo que comentaba también Carlos, con los alojamientos temporales. A lo mejor una persona necesita vivir 7 meses aquí, 8 meses allí, 9 meses allí, entonces tampoco le interesa tener una vivienda en el arrendamiento como vivienda habitual, por así decirlo, y se busquen alternativas. La normativa aprobada recientemente por el gobierno de cara a los alquileres de las viviendas ha creado cierta preocupación en el sector de las viviendas turísticas porque puede haber una avalancha de gente que tiene ese tipo de viviendas en una explotación concreta de larga duración hacia esa reconversión que pueda originarse con las viviendas turísticas, porque todavía las viviendas y apartamentos turísticos están pendientes de una legislación como es el caso de la Andalucía. Hay un momento ahora mismo de cierta preocupación por legislar y controlar el sector inmobiliario, el sector de las viviendas turísticas y de los alquileres. Yo diría que no especialmente, porque si se produce esa avalancha, sí, el mismo mercado, que no son más que los turistas eligiendo, claro, lo van a regular. O sea, si ahora tú estás acostumbrado al alquiler tradicional y entras a vivienda turística y no eres capaz de ponerte al nivel de los que ya estamos aquí, te vas a quedar fuera. O vas a tener que ofrecer unos precios que no te van a interesar. Entonces el propio mercado lo va a regular, porque si ahora mismo hay un número de viviendas X y lo multiplicamos por 4, si no hay demanda, está claro, no se van a ocupar. Y creer que porque se multiplica la oferta se va a multiplicar la demanda, como, bueno, milagro de los panes y los peces está muy bien, pero estamos hablando del mercado real. Lo que sí yo creo que se va a producir es un aumento de la oferta de alojamiento alternativo, es decir, conversión de viviendas residenciales en coliving, alquileres temporales, alquileres corporativos. El único, a lo mejor, reticencia o preocupación que puede haber con el proyecto de norma de la ley de la vivienda es que se incluye una cláusula en que quieren establecer una nueva norma sobre los arrendamientos de uso distinto de vivienda. Entonces, depende de lo que hagan ahí, es donde sí puede existir cierta preocupación, no tanto por la vivienda con fin turístico en sí misma, sino por las otras tendencias que estamos viendo en el mercado inmobiliario, que también, o sea, como dice Carlos, participan mucho en el evento y que puedan tocar ahí haciendo pues alguna barbaridad. Junta de Andalucía. Antes de las últimas elecciones había un proyecto en ciernes por parte de la coalición que gobernaba la Junta en la anterior legislatura. Estaba en manos de Ciudadanos porque así le competía por la consejería de turno. Llegan las elecciones, Partido Popular gobierna solo, nuevo proyecto que al parecer se está elaborando y parece que este año puede cuajar o no. ¿Sabemos algo de este nuevo decreto que al parecer ya lo tiene casi en borrador el actual gobierno autonómico andaluz en base al desarrollo y control del sector de las viviendas y apartamentos turísticos? Por lo que hemos leído en prensa, el enfoque que tiene la Junta de Andalucía, nosotros creemos que es acertado porque se están enfocando en la calidad del servicio turístico. Quieren enfocarse en que toda vivienda turística sea un alojamiento de calidad, cosa que desde la asociación estamos encantados porque es lo que llevamos defendiendo desde el principio, y aparte porque sabemos que ya el propio mercado al que no ofrece estos servicios lo deja fuera. Entonces, que la normativa sea otro soporte en el que se sustente la calidad, pues en principio nos parece fantástico. Y además, que como comentaba Carlos, se quiere hacer incidencia en las empresas gestoras, en los profesionales que ofrecen servicios a los propietarios de viviendas turísticos, y también se quiere establecer que los ayuntamientos, siempre que las medidas sean proporcionadas, cubran el principio de necesidad y se basen en datos y no en especulación, puedan establecer límites o condiciones para la vivienda turística. Nosotros, si se basan en medidas proporcionadas, en estudios reales, nos parece adecuado. Ayuntamientos, elecciones a la vuelta de la esquina. Programas electorales donde, según se mire de una manera o de otra, hay ciertas sensibilidades, unas más y otras menos, en dichas ofertas acerca de los programas en cuestión. ¿Cómo estáis asistiendo a este momento
preelectoral y electoral a partir del 28 de mayo próximo en cuanto a los ayuntamientos y al sector? Penoso. Ha sido posiblemente las elecciones más penosas y más lamentables que se han visto en Andalucía a nivel municipal. Es decir, cómo se ha usado de forma perversa y política, o sea, haciendo propaganda, panfletos y creando, pues bueno, opinión desinformando y esto, propaganda política que además es penoso porque es una irresponsabilidad. Y claro, ya esto primero te dice la propuesta o un poquito el perfil del político y del realmente qué es lo que está o lo que tiene que aportar, que básicamente es nada. Y a mí esto me parece un poco insultante, porque un político que realmente o sea, está manipulando al ciudadano, a su ciudadano, lo está desinformando con el único objetivo de, obviamente, salir en unas elecciones cuando me parece una falta de respeto, ¿no? Y creo que es muy lamentable que estemos así, sobre todo en ciudades importantes de Andalucía. Esto es un sector económico que tiene un impacto más allá del que todavía hemos sido capaz de medir, no solo a nivel económico, a nivel social. Esto es como querer ir en contra de Internet. Esto ha dado grandes oportunidades a familias, a generar autoempleo, a individuales, a empresas. Hablábamos antes de empezar el programa yo me acuerdo, Carlos, de conocidos, de cuando ¿no? empezaba la multipropiedad, y los hoteleros también se echaban la mano a la cabeza sobre el sistema de la multipropiedad. Pero es que esto va más allá. Esto estamos hablando de que un particular, a día de hoy, puede abrir las puertas de sus casas, a cualquier andaluz puede abrir las puertas de sus casas a un turista o al mercado, y se puede beneficiar y generar una economía, aunque sea una microeconomía, en torno a ese... Hablando en plata, y ya que estamos con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿por qué es bueno para el municipio el sector de las viviendas y apartamentos turísticos? ¿En qué se beneficia el municipio de vuestro sector? Bueno, pero lo pronto en impacto económico. O sea, en Andalucía el año pasado estábamos hablando de 3.500 millones, si recuerdo bien, del cual en torno al 60% está generándose en destino. Según el observatorio que hemos tenido de la Federación, en los últimos años ese impacto en el destino ha aumentado, pasando del 60-65% a llegar al 80%. Es decir, que la gente cada vez usa la vivienda turística porque simplemente el perfil principal son familias. Ese es el número uno. Por lo tanto, ven una conveniencia de tener un espacio donde pueden estar los padres básicamente con los niños y todos juntos, pero luego se pasan el día en la calle y están gastando un rentacar, un restaurante, un souvenir, lo que sea. Por lo tanto, lo primero es esto. Segundo, lo que estaba diciendo Álvaro, es el turista, que es el jefe, el que manda. Y si el turista nos está pidiendo esto, creo que los destinos turísticos también tienen que ser y mantenerse competitivos. Claro. Aquí hay dos equilibrios que hay que hacer. Primero, uno, no se les puede olvidar a la administración el impacto económico y la generación de riqueza que ha supuesto rehabilitando centros históricos que no han hecho modelos hoteleros, pues porque obviamente un hotel mínimo tiene que tener para empezar a economías de escala, gastos fijos y costes de estructura, pues a lo mejor tener 60, 70 o 110 habitaciones, y había edificios pequeños que no tenían sentido, no eran rentables, estaban abandonados. ¿Y eso no lo ven los políticos para sí, claro que lo ven, lo que pasa es que es mucho más fácil buscar una cabeza de turco, es decir, vale. Si tú vamos a datos, el dato, por ejemplo, de vivienda vacía en todos los ayuntamientos, incluso los que más luego están atacando la vivienda turística, son los que menos deberían de estar diciendo, porque estamos hablando de que en torno al entre el 6 y 7% hasta el 12-15% de vivienda vacía respecto a vivienda turística que nunca sobrepasa el 3%. Es decir, entonces quizás estos políticos se tendrían que estar enfocando en solucionar la vivienda vacía o en recalificar suelos o lo que tengan poder y en poner su energía en ese suelo finalista que hay inversión y promoción dispuesta a ejecutar, y dejar a un sector y jugar con un sector, ¿no? Y con el pan, digamos, de mucha gente que estamos involucrados en este sector. Al margen de que la competencia siempre es sana, vivimos en el régimen y en el sistema en el cual nos encontramos, y en el caso concreto de Málaga Capital, bueno, no sé, pero los hoteles siguen construyéndose, con lo cual el sector no se está frenando
el de los hoteles, porque vaya creciendo el sector de las viviendas y los apartamentos turísticos. Hablo de Málaga, y cuando siguen proyectándose, creo que 12 hoteles ya en la puerta, esperando la licencia, podemos vivir todos, ¿no? Y estamos dando oferta y demanda al mismo tiempo a un sector que, en el caso concreto de Málaga, que bien es verdad, es un modelo muy, muy especial y muy atractivo. Bueno, aquí hay posibilidades para ofertar lo mejor de lo mejor en función de la diversidad que antes decíamos, ¿no? Sin duda, lo que ocurre es que, como decíamos al principio, hay parte del sector o del lobby hotelero que lo entiende así, que cree en la competencia, porque la competencia no es solo defenderla, es creer en ella, cree que la competencia es buena, porque a lo largo de la historia del turismo de España hemos visto la competencia no solo entre los diferentes municipios, sino con otros países, nos ha posicionado y estamos donde estamos gracias a que hemos competido entre nosotros y contra otros. La vivienda turística incrementa la competencia, entonces nos somete a todos a un proceso de mejora continua que nos hace mejorar como destino. O sea, si en la provincia de Málaga tenemos más competencia, pues ofreceremos mejor servicio que a lo mejor en otra provincia o que en otro país. Claro. Al margen de lo que supone la dinamización urbana que trae consigo, la dinámica de las viviendas y apartamentos turísticos. El consumo existente en los ámbitos urbanos, cuando eso no es lo mismo que puede ocurrir cuando un cliente de hotel va a un establecimiento que va y sale, y si te vino me acuerdo a veces, ¿no? Vamos a ver, hay dos cosas. Una es esto que estamos diciendo, un crecimiento y que crezcan las tipologías de alojamiento, y lo que tú dices que hay para todos, o sea, claro, que el mercado es grande. Y dos, es lo que estaba diciendo también Álvaro, que lo que entendemos habilita el nuevo decreto. Que haya zonas donde se produzcan ineficiencias y allá puede haber zonas saturadas. No es lo mismo Almería, que está pidiendo, o Torrox, que necesita, y que todos los hoteles cierran en invierno y la única capacidad alojativa la damos desde el sector, o Almería. Y otras zonas, como el Ayuntamiento de Sevilla se ha dedicado a hacer a bombo y platillo, que hay un problema del barrio Santa Cruz, que no es un problema que venga de 2 ni de 3 años. O sea, el problema que tiene en ciertas zonas... Ya viene de largo. Vienen de largo, y normalmente, precisamente, son zonas altamente tercializadas. O sea, estamos hablando... Por ejemplo, en Málaga es como decir que oye, es que ya no hay carruajes, es que ya no se usan los carruajes. Claro. Es que los edificios del Calle Lario vivían familias burguesas en cierta época. Ahora hay despacho de abogados, notaría, franquicias, negocios, etcétera. Entonces, las ciudades son orgánicas. Lo que sí hay que entender es que por eso lo que decía Álvaro es la clave, entendemos, de la siguiente fase en la que entramos. Una vez que se apruebe el decreto, van a entrar a regular los ayuntamientos, y nosotros desde la asociación, que ya hemos demandado el plan general, las modificaciones que se han hecho en Cádiz y en Sevilla, estaremos obviamente muy atentos a qué se plantea y qué ayuntamiento plantea qué. Porque si hay una zona donde efectivamente hay una ineficiencia y se justifica, es decir, con datos, no como se ha hecho hasta ahora, y esos datos pues lo demuestran, pues obviamente será de Dios que haya que planificar o unas zonificaciones, un modelo de cupos, que es lo que también nosotros estamos entendiendo. Y el sector, pues obviamente lo aceptará. Pero lo que no se puede usar esto es como moneda de cambio para votos. Porque además es lo que yo no llego a entender. Entiendo que los políticos lo habrán medido, pero ¿dónde hay más votos? ¿En el que está en contra de la vivienda turística o en el impacto y todos los sevillanos, los gaditanos, etcétera? Porque además es que lo grave también en Sevilla es que se hizo una consulta ciudadana y más del 70% no quería que se saliese esto, y aún así se ha hecho. Por lo tanto, es que estamos viendo que hay una campaña política que está por encima de los intereses de los propios sevillanos y del sector. Dos palabras y me decís lo que os viene a la cabeza, porque se suele utilizar precisamente en contra del sector. Turismofobia. Bueno, es un arma de doble filo. Eso se está usando, porque además se está usando irresponsabilizando la vivienda turística, y luego el ciudadano no va a entender si se aloja en una vivienda turística, en un apartamento turístico, en un hotel. O sea que esto es un arma de doble fila y se está generando un problema donde no hay. Aquí hay dos cosas que son relevantes. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque esto se puede volver. Y en el momento que el turista no te ve como un beneficio y deja de sonreír al turista, tenemos un problema. Porque además esto es Andalucía. O sea, no estamos hablando de Alemania, que tenemos una industria importante. Por lo tanto, aquí estamos jugando con el pan de los andaluces y con nuestro modelo económico. Y dos, a nivel
de responsabilidad política, básicamente. Es decir, esa turismofobia existe realmente. No llevamos años como Andalucía y con los distintos patronatos gastándonos miles de millones de euros de todos los andaluces en promoción del destino, y ahora que hemos conseguido esto vamos a crear un movimiento de rechazo. Señores, lo que tiene que haber es una gestión del éxito. O sea, tiene sentido que lo que tiene que haber es, pues obviamente si Sevilla tiene un problema en el barrio de Santa Cruz, tendrá que montar otra agenda de ocio en otros puntos de la ciudad, que Sevilla es bien grande. Igual Málaga, no puede ser todo en la calle Lario, habrá que buscar pues esa zona litoral o estas zonas que están creciendo. Segundo palabra, y ahí lo dejo. Fondos buitres. Pues los fondos, los fondos buitres ahora mismo, que hasta donde nosotros hemos conocimiento, en la vivienda turística no están entrando, en la medida que en la vivienda turística casi todo lo que entra son, como inversor digo, particulares. O sea, el perfil del propietario sigue habiendo muchísimos, son mayoría los particulares. Particular que tiene exactamente, que ha comprado una segunda vivienda y ya la explota a sí mismo o contrata los servicios de una empresa gestora, algunos los que han podido comprar dos, hermanos que han heredado un piso y no saben qué hacer con él y dicen, bueno, pues lo ponemos como si son capaces de no pelearse, lo ponemos como explotación turística, pero el perfil de grandes inversores en ciudades no lo tenemos, y fondos buitres que entren en vivienda turística no lo creo, porque generalmente los fondos buitres buscan edificios que no están en condiciones óptimas, edificios porque buscan comprar muy barato, y la vivienda turística tiene unos requisitos que el mercado está pidiendo de calidad que si no, no funciona. El tiempo nos apremia y me gustaría irme con, no sé, con unas ideas de ilusión y de deseos, ¿no? Carlos y Álvaro, cuando ya se vayan las elecciones municipales, Vitur Sanmi esté en el capítulo de conclusiones del evento, aunque luego salimos de Ponce y nos metemos en Pilato con las elecciones generales. Esto no acaba nunca, pero por soñar, que no cuesta nada, al menos de momento, ¿cuál sería vuestra situación ideal para que el sector de las viviendas turísticas y de los apartamentos turísticos y de los alojamientos flexibles tuvieran unas condiciones de normalidad, tanto para los usuarios como para los propietarios, y ya no estuviera siempre en la punta de la lanza como algo sumamente sensible? Yo creo que con que se pusiese sobre la mesa los datos reales de la vivienda turística, solo con eso yo ya estaría contento, no pido más. O sea, dicen que las viviendas turísticas pagan poco, la agencia tributaria tiene los datos por el modelo 179 de cuánto tributa cada vivienda turística, y que lo comparen con lo que tributan las grandes cadenas hoteleras, que algunas tienen las sedes sociales aquí, otras no. Si dicen que la vivienda turística supone un impacto en el precio del arrendamiento, que hagan un estudio econométrico comparativo y lo digan. Solo con tener datos reales, yo ya no pediría nada más. Eso sería regular con rigor, que es un poco lo que pedimos desde el sector. Y yo creo que también el decreto, con esta definición del profesional y que plantea un marco jurídico de garantías para todas las partes, un decreto además que viene consensuado con el sector hotelero, con nosotros y con la propia administración, intentando adaptarnos a la realidad del mercado y a lo que se está pidiendo en el mercado, teniendo en cuenta que, volvemos a decir, o sea, tampoco se puede regular y podemos estar mirando a ese que viene del sector tradicional y que no quiere otra competencia. No, o sea, la competencia asusta al incompetente. O sea, estamos planteando, lo que entendemos es un marco jurídico de garantías para aportar competitividad a Andalucía como destino. Ahora mismo Andalucía es uno de los destinos más importantes del mundo de turismo residencial. O sea que nos estamos jugando mucho y creemos que con este decreto se va a conseguir pues eso, profesionalizar el sector y tener un marco que fomente esa inversión en la calidad en servicios y que ponga a Andalucía como destino puntero. Pues que todo eso se manifiesta al menos con ese deseado decreto que la Junta tiene en borrador y que sea pronto una realidad para normalizar vuestra actividad, la de la Asociación de Profesionales y de Viviendas y de Apartamentos Turísticos de Andalucía. Carlos Pérez Lanzá, presidente del colectivo, así como Álvaro Gracianes, secretario general. Suma y sigue, punto y seguido. Continuaremos tratando el sector, tratando la actualidad,
que el Congreso Víctor Summit 2023 sea todo un éxito y nos volvemos cuando queráis, porque yo creo que hablar de sectores importantes turísticos como el vuestro merece la pena ir haciendo una política, una continuidad informativa de manera permanente. Formáis parte del tejido turístico de Andalucía y eso merece la pena y atención. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, hasta la próxima ocasión. Será la semana que viene que seguiremos abordando el panorama, el abanico turístico de la Costa del Sol, de Málaga, porque forman parte de nuestra industria. Buenas noches.